Actualmente estamos viendo cómo el precio de Bitcoin intenta romper la barrera de los $90.000. En el vídeo de ayer comentábamos cómo el precio de Bitcoin desarrollaba otra acumulación, o mejor dicho, reacumulación, porque ya veníamos de un movimiento alcista, y a partir de aquí continuaba con esta tendencia acercándose a la zona de los $90.000. Creo que no la ha llegado a romper porque tenemos aquí el máximo en los 89.957. Puede ser que en alguna exchange haya alcanzado esa cifra, pero en lo que es el índice parece ser que de momento no. Así que vamos a mantener que de momento no ha roto esa zona operativa, pero sí que se ha quedado bastante cerca. Y la verdad es que durante todo este movimiento demostraba cierta fortaleza. Comentábamos, eso sí, que estábamos viendo alguna pequeña venta a medida que el precio iba subiendo, pero de momento no era nada grave. Eso sí, esta mañana ya veíamos alguna pequeña muestra de debilidad más importante. De hecho, comenté en Capital Profits que probablemente el precio iba a tener un retroceso. Como podéis ver, ya estaba viendo algunas muestras de debilidad bastante importantes para por lo menos considerar un retroceso hasta la zona del VWAP semanal. Y precisamente el precio de Bitcoin es exactamente lo que ha hecho en estas últimas horas. Vemos cómo a partir de este punto ya veíamos un pequeño aumento en el volumen, como veis es muy pequeño, pero bueno, en aquel momento era un poquito más comparado con lo que veíamos anteriormente. Así que entendíamos que aquí ya estaba entrando presión vendedora con un poquito más de agresividad y probablemente el precio iba a intentar visitar pues la primera zona operativa que se iba a encontrar, que claramente pues será el VWAP semanal. Luego, a partir de este punto, estamos viendo cómo el precio ha alcanzado el VWAP semanal, pero no ha continuado cayendo. En este caso hemos observado cómo en esta zona operativa vuelve a aparecer presión compradora. Lo hemos visto en todos estos tests que hemos tenido sobre esta zona operativa. Ya lo veíamos en esta primera vela, como empezaba a entrar presión compradora, y tras absorber toda esa presión vendedora que entró sobre esta zona operativa, vemos cómo el precio intenta continuar con la tendencia. Aquí es donde teníamos esa oportunidad operativa que comentábamos en el vídeo de ayer, que solamente podríamos llegar a valorar si alcanzábamos esta zona operativa. Y el precio, pues con este pequeño retroceso, consiguió alcanzar esta zona y a partir de aquí ya podíamos haber valorado compra para intentar continuar con el movimiento. Eso sí, en estas últimas horas ya estoy viendo algo que no me gusta tanto, y es que como veis el precio parece que todavía le cuesta romper la zona de los 89.750 aproximadamente. Como veis, sobre esta zona operativa en el corto plazo parece que el precio está encontrando una resistencia, y lo más importante, esto que estamos viendo podría ser el inicio de una nueva estructura operativa, porque puede ser que esta resistencia no sea solo una resistencia, sino que sea la parte alta de la estructura operativa que podamos trabajar durante los próximos días. Así que lo que vamos a hacer va a ser un planteamiento para ver si continúa desarrollándose esta estructura y a partir de ahí pues ya en los próximos días estaremos buscando oportunidades operativas sobre esta estructura si se continúa desarrollando, que eso es importante. Plantearemos por lo tanto zona de resistencia, esta zona de aquí, y esta otra como zona de soporte. Más exactamente sería la resistencia a los 89.956 y luego tendríamos el soporte sobre los 85.131. Hemos identificado los primeros eventos para determinar que la estructura podría estar iniciando, pero lo importante será ver lo que suceda a partir de aquí, porque tenemos dos opciones. Lo primero es que el precio se mantenga en este rango y continúe lateralizando para desarrollar la fase B, y por otro lado, lo siguiente que podría pasar es que el precio continúe con esa tendencia. Si vemos ruptura de resistencia y que consolida esta ruptura para continuar subiendo, entonces tendremos que desechar esta estructura operativa y simplemente continuar con el movimiento alcista. Pero sí que considero importante que si habéis aprovechado esta oportunidad en compra, por lo menos que protejáis esa operativa, porque ya viendo estas huellas el precio podría frenar y la clave será ver si durante las próximas horas se mantiene en este rango, porque si se mantiene en este rango lo más probable es que os terminen expulsando, pero por lo menos en break-even, ¿vale? Que eso sería lo que intentaríamos hacer, proteger la operativa, para luego ya ver si el movimiento puede continuar con esta tendencia o si en este caso podría incluso iniciar
un movimiento bajista, ¿vale? Eso de momento no lo sabemos, aunque a priori sí que hay que decir que las huellas que tenemos son más favorables para que la tendencia alcista pueda continuar. Pensad que venimos de dos reacumulaciones, esta y esta otra de aquí. Por lo tanto, la tendencia está siendo bastante fuerte. Pero bueno, esta estructura operativa que podría iniciar ahora mismo, como veis, es de un time frame más alto, no es la misma fractalidad que trabajábamos en días anteriores. Y eso se puede ver muy fácilmente gracias a lo que es la distancia que hay, el rango de precios que tenemos en la estructura operativa. Creo que se nota que claramente es una estructura bastante mayor a estas dos que hemos tenido por aquí. Que por cierto, estas dos me vais a permitir que las limpie ya del gráfico, porque como os comentaba ayer ya se me empiezan a acumular demasiadas zonas operativas y creo que hay muchas que ya no nos interesa. Bueno, también podemos quitar este máximo histórico, porque ya pues obviamente ese no es el máximo histórico. Y bueno, os recuerdo lo que comentábamos ayer. Mirad qué cerca estamos ya de los 100.000. Podríamos decir que queda aproximadamente un 11,18% para llegar a esta zona operativa. O sea que ya es que está al lado. Así que bueno, puede ser que en los próximos días podamos llegar a ver ese objetivo. Lo más probable es que si vemos una acumulación sobre esta zona operativa, sí que el precio ya intenta alcanzar esos 100.000. Ahora, si viésemos una distribución, pues ahí es donde podría llevar un poquito más de tiempo. Pero recordemos que en lo que es el gráfico diario seguiríamos alcistas, aunque pudiésemos ver pequeños retrocesos durante esta tendencia. Porque al final, como sabéis, las tendencias tienen impulsos y retrocesos, y de momento pues lo único que estamos viendo es un gran impulso alcista. Puede ser que un retroceso venga de la mano de una distribución sobre esta zona operativa, pero como os digo, yo no soy adivino, así que tendremos que ir analizando la estructura a medida que se va desarrollando. Otra zona operativa también interesante que tendremos que tener en cuenta es el VWAP mensual, que ahora mismo está sobre los 78.270 aproximadamente, y luego creo que también podemos ir limpiando estas otras estructuras que habíamos trabajado en el pasado, porque ya no las considero importantes de cara a la operativa. Sí, yo creo que vamos a dejar así el gráfico, creo que ahora mismo no hay nada más que comentar, solamente esperar durante las próximas horas a ver si el precio continúa lateralizando. Que ojo, sucedería lo mismo si vemos ruptura de soporte y rechazo al reingreso. Eso en este caso sería un giro rápido con, bueno, iba a decir pinta de falla más que de trampa, pero están ahí, más o menos están sobre el mismo nivel. Algunos a esto los podrían llamar un doble techo, pero bueno, de momento, como os digo, todavía no nos podemos anticipar tanto a intentar confirmar ese tipo de estructura en el mercado, pero si viésemos ruptura de soporte y rechazo, ojo, porque esto nos estaría indicando bastante presión vendedora, y ahí es donde el precio podría caer de forma agresiva a niveles operativos más bajos, que sobre todo el principal objetivo era este VWAP mensual que tenemos por aquí, sobre los 78.220. Y luego aquí hay otra zona donde tenemos un nodo también importante que me gustaría destacar. De hecho, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Para el futuro, de momento, no lo vamos a utilizar, o no creo, ¿vale? Habrá que ver durante las próximas horas, pero sí que creo que es importante tenerlo marcado, pues si tuviésemos un retroceso, saber sobre qué zonas operativas podríamos esperar un tipo de reacción por parte del precio. Y ahora, como siempre, vamos a revisar todas las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo, y comenzamos revisando Trading Different. Estamos viendo cómo empieza a salir un poco de liquidez en zona de extremos. De momento no es nada sorprendente, pero siguen siendo las zonas operativas que más liquidez tienen. Por un lado tenemos esta zona en torno a los 90.237 y luego hay un poquito también en los 85.030. Respecto a la liquidez de 100x, de hecho, disculpadme que mueva la cámara, que sé que ahí molesta. Respecto a la liquidez de 100x, quería comentar esta zona de los 90.150, que es ahora mismo donde más liquidez tenemos. No veo ningún otro nivel similar ahora mismo. Respecto a la liquidez de 50x, tenemos en esta zona de los 90.227 y luego tenemos aquí en los 85.038. Liquidez de 25x, tenemos que hacer un poquito de zoom out para comentar varias zonas operativas. Tenemos primero los 90.880 y tenemos también por aquí los 91.707 aproximadamente. Y luego en zona de longs tenemos en los 84.990
y también tenemos en esta zona de los 84.275. Y respecto a la liquidez de 10X, bueno, aquí cerca del precio no tenemos nada, pero si seguimos subiendo, vemos por ejemplo estos 95.315, tenemos también los 96.405 y también tenemos estos 97.166. En Bookmap veo algo bastante interesante. Como veis, durante el movimiento alcista iban absorbiendo algunas zonas de venta, que a esto precisamente es a lo que me refería. Lo que comentábamos en el vídeo de ayer, me refiero, que estábamos observando cómo había pequeñas ventas durante ese movimiento alcista. Y yo creo que esas ventas corresponden a todo este volumen de ventas que se iba encontrando el precio. Hasta que, como veis, alcanzó esta zona de los 90.000 y está esto cargadísimo de ventas, ¿vale? Hay muchísimo volumen y es un volumen que ha ido incluso aumentando en estas últimas horas. Luego, por otro lado, también va aumentando el volumen de ventas en los 92.000 y había un poquito de ventas en los 93.000, pero han terminado retirando parte del volumen que había. Por parte de las compras no se ve gran cosa, la verdad, no tenemos así ninguna otra zona destacable. Y ahora vamos a comentar de Kingfisher. En The Kingfisher veo un poco de liquidez en los 82.165, tenemos aquí un pico muy importante en los 76.890 y luego también nos queda otro poquito de liquidez en torno a los 69.087 aproximadamente. En los CVDs creo que hay cosas importantes que destacar. Veo muchas ventas agresivas desde Bitstamp, vendiendo bastante spot. Bueno, no estáis viendo, disculpadme, ahora sí que lo veis, esta caída en el spot. Y luego tenemos por otro lado también algunas ventas desde Kraken, muchas ventas desde Coinbase, que esto creo que es lo más importante, aunque luego se medio compensan con... Bueno, no se medio compensan, o sea, una pequeña parte se compensa, mejor dicho, con algunas compras posteriormente, pero en general, como veis, el balance es negativo, terminan vendiendo más spot. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez en los 89.788, un poquito en los 87.520 y también en esta zona de los 85.985. Y en los mapas de high leverage tenemos bastante liquidez en zona de shorts, en los 89.595 y un poquito en torno a los 86.015 aproximadamente. Y bueno, mañana atentos porque tenemos datos del IPC en Estados Unidos a las 2:30 de la tarde hora española. Se espera un pequeño aumento del 2,4% al 2,6%. Y vamos a comentar también algunas noticias del mercado. Aumento récord en el trading de ETFs de Bitcoin y acciones relacionadas con criptomonedas. El mercado de criptomonedas experimenta un aumento histórico en el volumen de trading de los ETFs de Bitcoin y acciones de empresas vinculadas al sector, alcanzando los 38.000 millones de dólares en operaciones diarias. Este auge se produce en paralelo a la subida de Bitcoin, que llegó a cotizar en 89.500 dólares. MicroStrategy fue una de las acciones más destacadas, con un incremento de 25% en su precio, alcanzando los 340 dólares, mientras que Coinbase subió un 20% hasta los 324 dólares aproximadamente, volviendo a superar el umbral de los 300 dólares. Ambos activos estuvieron entre los más negociados de la jornada, superando incluso a gigantes como Apple y Microsoft. El alza también benefició a empresas de minería de Bitcoin como Mara Holdings, que aumentó su valor en un 29,9%, y CleanSpark, con una subida del 29,7%. Otros actores del sector también mostraron incrementos significativos. El mercado de criptomonedas alcanza un nuevo máximo histórico. La capitalización del mercado global de criptomonedas alcanzó un nuevo máximo de 3,1 billones, superando marcas previas y acercándose al PIB de Francia. Este crecimiento resalta el impacto económico y la relevancia de las criptomonedas en el ámbito mundial. La capitalización de Bitcoin aumentó significativamente, llegando a 1,77 billones, lo que supera el PIB de España. Este crecimiento ha sido impulsado por el reciente aumento en el precio de Bitcoin, que llegó a cotizar en 89.500, como hemos comentado antes, y sugiere que el activo podría incluso alcanzar los 100.000 dólares para fin de año, según algunos analistas.
Algunos expertos también prevén que Bitcoin mantenga su dominancia en el mercado, aunque otras altcoins también podrían contribuir al aumento de la capitalización total. A nivel comparativo, el mercado de criptomonedas ahora es mayor que gigantes como Microsoft y su rápida expansión lo coloca entre los activos más valiosos del mundo, junto a empresas como Apple y Nvidia. Empresa china de microchips acepta Bitcoin como método de pago. La empresa Nanolabs, especializada en el diseño de chips para minería de criptomonedas en China, ha comenzado a aceptar pagos en Bitcoin. Esta decisión busca ampliar las opciones de pago y adaptarse al creciente uso de monedas digitales. Nanolabs, con sede en Guangzhou y cotizando en el Nasdaq, anunció que permitirá a sus clientes pagar con Bitcoin a través de una cuenta comercial en Coinbase. Según la empresa, esta medida responde a una mayor demanda de transacciones en criptomonedas, particularmente en el sector tecnológico. La aceptación de Bitcoin, según Nanolabs, ofrece mayor flexibilidad de pago y promueve una economía digital más activa y segura. Tras el anuncio, las acciones de Nanolabs aumentaron un 2,81% en su cotización. Sin embargo, este aumento no compensa la caída del 60% que sus acciones han sufrido en el último mes. Escasez de oferta tras el halving impulsa el precio de Bitcoin. A más de 6 meses del último halving de Bitcoin, la escasez en la oferta está incrementando su precio de manera notable. Según el cofundador de OnRamps Bitcoin, este fenómeno es uno de los principales motores tras el alza de Bitcoin, más allá de factores como cambios políticos. El halving de abril de 2024 redujo la recompensa por bloque minado de 6,25 bitcoins a 3,125 bitcoins, disminuyendo la creación de nuevos bitcoins y acentuando la escasez. Esto ocurre en un contexto de alta demanda, impulsada por nuevos ETFs de Bitcoin que solo en un día compraron casi 13.940 bitcoins, frente a solo 450 bitcoins generados. Además, explicó que la burbuja post-halving es un fenómeno repetido desde 2012, donde el precio aumenta hasta restablecer el equilibrio entre oferta y demanda. Esta dinámica ha elevado la comparación de Bitcoin con el oro, pero según expertos, el suministro limitado de Bitcoin podría hacer que su precio aumente más rápidamente que el de otros activos. Inversiones récord en ETFs de Bitcoin también impulsan su precio. Desde el 6 de noviembre, el precio de Bitcoin subió desde $69.000 hasta casi $90.000 en solo una semana. En este periodo, el ETF de Bitcoins de iShares de BlackRock captó $2.000 millones. Otros ETFs como el de Fidelity y el ARK también mostraron flujos significativos, con inversiones de 668 millones y 253 millones respectivamente. La tendencia alcista también benefició a Grayscale Bitcoin Trust, que después de una fase de salidas netas reportó flujos positivos por $219 millones. Bitget relanza su plataforma en el Reino Unido bajo normativas de la FCA. El crypto exchange Bitget, que ya sabéis que es uno de los exchanges que utilizamos aquí en el canal, ha relanzado su aplicación en el Reino Unido, tras ajustar sus operaciones para cumplir con las regulaciones de la Autoridad de Conducta Financiera, FCA, especialmente el régimen de promociones financieras. Después de suspender temporalmente sus servicios en el Reino Unido, en mayo de 2024, para adaptarse a las normativas de la FCA, Bitget ha reactivado su plataforma en asociación con Archax, una firma autorizada para supervisar la promoción financiera de productos criptográficos. El reciente incremento en el valor de Bitcoin ha generado una revalorización significativa de las reservas de criptomonedas de El Salvador y Bután, que ven cómo sus holdings de Bitcoin alcanzan niveles históricos en medio de un mercado cripto al alza. En El Salvador, el valor de sus 5.900 Bitcoins pasó de 402 millones
a 523 millones en solo una semana. Desde que el país adoptó Bitcoin como una moneda de curso legal en septiembre de 2021, sus reservas han crecido, aprovechando la reciente subida de precios que llevó a Bitcoin cerca de los $90.000. Por su parte, Bután posee actualmente alrededor de 12.568 bitcoins, que ahora tienen un valor aproximado de 1.030 millones de dólares. Además, el país asiático cuenta con otros criptoactivos como Ether. Los datos revelan que Bután ha estado acumulando Bitcoin desde 2019 y recientemente movió 66 millones en Bitcoin a Binance, lo que sugiere que el país podría estar evaluando sus opciones de inversión en el mercado cripto. Bitcoin alcanzó una subida histórica de $8.400 en un solo día, estableciendo un nuevo récord de ganancia diaria. Panamá ha iniciado un programa de formación para diputados y asesores legislativos en tema de criptomonedas y tecnología blockchain. Este esfuerzo, liderado por la Cámara de Comercio Digital y Blockchain de Panamá, porque sí, incluye blockchain, qué curioso esto, busca preparar a los legisladores para crear regulaciones efectivas en el ámbito de los activos digitales. El programa comenzó con sesiones en las que los legisladores aprendieron conceptos básicos sobre criptomonedas, billeteras digitales y la tecnología blockchain. Durante las capacitaciones se discutió la importancia de contar con un marco regulatorio que proteja a los usuarios sin sobrecargar al sector con normativas excesivas. La presidenta de la Cámara, además, destacó que estas sesiones buscan brindar a los legisladores el conocimiento necesario para diseñar políticas públicas que impulsen la economía digital. Han propuesto implementar blockchain en las elecciones generales de Honduras. El ingeniero hondureño Julio Larios ha propuesto la implementación de tecnología blockchain para mejorar la transparencia y seguridad en los procesos electorales de Honduras. Argumenta que el uso de blockchain podría rescatar la credibilidad del sistema electoral de Honduras, donde las irregularidades en los comicios han generado desconfianza en los últimos años. Respecto a Ethereum, vemos cómo se queda a muy poco de alcanzar la zona de la resistencia de la estructura del gráfico diario, pero bueno, yo creo que ya habiendo alcanzado esta zona operativa podemos confirmar que ha testeado estos niveles y que por lo tanto ha demostrado cierta fortaleza para setups de medio a largo plazo, por lo que poco a poco Ethereum también se va recuperando. Pero como hemos comentado anteriormente, creo que hay criptomonedas que están bastante más fuerte, sobre todo si se están buscando alternativas donde sacar más rendimiento que Bitcoin. Al final tú si inviertes en altcoins asumes también un mayor riesgo, pero también es porque esperas un mayor retorno. Por eso precisamente creo que es más inteligente buscar altcoins que te puedan llegar a dar retornos mayores que Bitcoin. En los mapas de liquidaciones de Ethereum vemos aquí varias zonas operativas interesantes. Tenemos estos 3.487, que tiene bastante liquidez. Luego aquí cerca del precio tenemos los 3.209. Tenemos también los 3.196, 3.070 y 3.040. Bastante liquidez, como veis, en zona de longs actualmente. Es normal, en cierta manera, después del movimiento alcista que hemos visto. En The Kingfisher vemos una situación similar, con más liquidez en zona de longs, pero en este caso tenemos dos zonas operativas que podemos destacar. Primero los 3.215 y luego esta otra zona de los 2.487 aproximadamente. En vídeos anteriores comentábamos cómo Sui era una de esas cripto que estábamos viendo bastante fuerte y vamos a seguir actualizando un poquito la situación. En este caso recordemos que recientemente había roto la zona de la resistencia y el precio había iniciado ya ese desequilibrio alcista, continuando con la tendencia alcista que ya traía desde el pasado y que además venía con bastante fuerza. De momento también vemos una pequeña pérdida de momentum alcista con este pequeño retroceso en el corto plazo, pero rebotando también con cierta agresividad. En este caso tenemos el VWAP
semanal, muy cerca del precio actualmente, por lo que a nivel operativa creo que no tenemos muchas zonas sobre las que poder plantear algún tipo de operativo ahora mismo. Lo único tendríamos el VWAP mensual, pero nos queda un poco lejos y bueno, será importante ver si Bitcoin lateraliza sobre esta zona operativa porque creo que tienen una situación bastante similar, aunque igual podría ser que Sui, ya que ha resuelto esta estructura recientemente, todavía pueda continuar un poquito más con esta tendencia alcista. Y en Sui también estamos viendo bastante liquidez en zona de longs y mirad esto porque esto está súper cerca del precio y considero que lo van a ir a buscar probablemente en pocas horas o en pocos días. Serían los 3.24 donde tenemos toda esta liquidez y luego tenemos también en estos 2.34. Y antes de terminar con el vídeo quería comentar una cosa importante. En el vídeo de ayer comentaba una propuesta de hacer un reto en directo, un directo que estaría lives en todo momento, básicamente sería un directo 24/7 para que pudieseis ver la evolución de ese reto. Iba a ser un reto de pasar, por ejemplo, $100 a 1000 en trading en directo, básicamente. Pero ha habido un problema, y es que creo que la gente no se ha enterado muy bien de en qué consistía ese directo, porque una vez hecho los primeros test del directo, la gente ha entrado y les ha extrañado que yo no hablase, que no hubiese audio, pero la intención de ese reto principalmente es que simplemente veáis cómo voy teniendo las posiciones en el mercado y cómo las voy gestionando. No es un directo, como comprenderéis, para estar hablando constantemente, porque no tiene sentido, es un directo 24/7. Creo que la dinámica no se ha entendido muy bien. Y puede ser que este tipo de directos generen bastante confusión en el canal, porque veréis que estoy en directo constantemente y creo que eso puede ser un poco extraño. Así que lo que vamos a hacer es dejar ese reto, ¿vale? No creo que tenga mucho sentido, quizás lo hagamos en Capital Profits, puede ser que ahí sí que tenga cierto sentido hacerlo, para que además pues podáis aprender cómo es la gestión en tiempo real de posiciones, que por cierto, si no sabéis qué es Capital Profits, es la academia donde yo enseño a operar en el mercado, os dejo el enlace en la descripción, y puede ser que lo que hagamos sea en estos directos que hago de vez en cuando por el canal, incorporar de vez en cuando operativa. Es complicado porque mi operativa es muy lenta y puede ser que haya días que tarden mucho en llegar las oportunidades o que incluso no tengamos oportunidades operativas. Tendría que bajar mucho de time frame y mi operativa pues no me gusta bajar a hacer scalping, ¿vale? Yo soy más de swing, con calma y a mi bola, ¿vale? Entonces, bueno, creo que podríamos trasladar un poquito ese reto más a los directos habituales y sí que es cierto que también me gustaría aumentar un poco la frecuencia de directos en el canal. Voy a ir probando a ver qué tal va la cosa, así que no se extrañe si de vez en cuando voy abriendo directo, sobre todo por la tarde en hora española, que es cuando en cierta manera tengo un poquito de disponibilidad. Así que nada, espero veros por los directos y que os gusten todas estas iniciativas que os estoy trayendo ahora que el mercado vuelva a estar un poquito animado.